El documento de identidad tenía una grieta apenas visible junto al número de registro, una línea fina como una cicatriz mal curada. Fue eso lo que delató a José Eliseo Amaya Palacios ante los agentes del ICE en un estacionamiento de New Brunswick, Nueva Jersey. No fue el nombre falso que usaba, ni el apartamento con renta prepagada, ni siquiera la camioneta sin papeles. Fue esa fisura. Cuando lo detuvieron, solo dijo una frase: díganle a Bukele que no se ha acabado. El arresto fue anunciado por la oficina del ICE en Newark como una victoria conjunta con el FBI. Lo llamaron un líder de la MS-13 en la costa este, y señalaron que había sido previamente expulsado de Estados Unidos en 2015. Desde entonces, su nombre había sido borrado de registros oficiales, pero su presencia nunca se desvaneció del todo. Se refugió en enclaves de inmigrantes, manejó redes de extorsión desde cibercafés, y, según escuchas del FBI, se había reunido con emisarios de otros cárteles en restaurantes de mariscos en Queens. Lo que no apareció en el boletín oficial del ICE, pero que más tarde circularía entre periodistas salvadoreños, fue que Amaya Palacios tenía una condena pendiente en su país. 5 años por agrupaciones ilícitas, según una nota archivada del 15 de mayo de 2023, en la web de la FGR. Lo curioso es que esa condena, en su momento, no mencionaba que los acusados, 12 en total, habían sido juzgados en ausencia. Solo hasta después del arresto, la FGR modificó el texto. Las condenas fueron impuestas en ausencia gracias a reformas al Código Procesal Penal. Esa modificación no fue un detalle menor. Fue un movimiento de cobertura, un ajuste retroactivo, a la narrativa oficial. La reforma que permite condenar a prófugos fue promovida por el Ejecutivo como parte del plan de limpieza institucional, tras la declaratoria de guerra contra las pandillas. Pero en la práctica, ha permitido sentencias sin presencia, sin defensa, sin rostro. ¿Por qué no participó Amaya en su juicio?, preguntó un periodista extranjero en la rueda de prensa posterior. Eso es materia de investigación, respondieron, desde Casa Presidencial. El presidente Nayib Bukele no tardó en intervenir. Desde su cuenta oficial, afirmó que los medios habían omitido la información clave de que Amaya ya había sido condenado. No lo dicen porque les incomoda que nuestro sistema esté funcionando, tuiteó. Pero no mencionó por qué esa información fue modificada horas después del anuncio del ICE. En redes, la conversación se polarizó. El hashtag Kira condenado en ausencia se volvió tendencia. Algunos celebraban la captura como una victoria de la nuevo orden salvadoreño. Otros cuestionaban la legalidad de los procesos judiciales. Un hilo viral citaba el artículo 12 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser oída y defendida. En las calles del centro de San Salvador, el nombre de Amaya Palacios era conocido solo entre dos grupos: los familiares de víctimas de extorsión y los antiguos miembros de la estructura MS. En la colonia Montserrat, una mujer mayor, que prefirió no dar su nombre, contó a la prensa gráfica: ese hombre mandó matar a mi hijo por no pagar la renta del bus. Pero yo quiero que lo juzguen bien. No quiero venganza, quiero justicia. El caso de Amaya Palacios no es aislado. En marzo, Henry Villatoro Santos fue capturado en Virginia. 2 semanas después, la Fiscalía de Estados Unidos pidió retirar los cargos para deportarlo a El Salvador. Lo mismo ocurrió con César Antonio Larios, alias El Greñas, quien fue deportado y recluido en el SECOT. En mayo, se sumó Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Montserrat. En todos los casos, los fiscales norteamericanos optaron por retirar cargos bajo el argumento de cooperación geopolítica. Hay un patrón claro. Los casos no se cierran por falta de pruebas, sino por una estrategia de traslado de responsabilidad judicial, explica una fuente del Departamento de Justicia, que pide anonimato. Las implicaciones son profundas. El gobierno salvadoreño ha logrado, por vías diplomáticas y acuerdos de seguridad, que Estados Unidos extradite a sus criminales más buscados. Pero esa misma eficacia plantea un dilema.
¿Cuál es el costo institucional de convertir al SECOT en el nuevo tribunal de facto para las pandillas? Dentro del centro de confinamiento, Amaya Palacios fue registrado sin ceremonia. Las imágenes, difundidas por el Ministerio de Seguridad, muestran a un hombre esposado, cabeza rapada, pies descalzos. El número de identificación tatuado sobre el hombro. En el Congreso, la oposición pidió una comisión especial para investigar el proceso de condenas en ausencia. La propuesta fue archivada sin debate. En paralelo, el oficialismo presentó una reforma para extender la figura del juicio en ausencia a delitos económicos y contra la administración pública. Esto no es justicia, es una simulación de legalidad, denunció la diputada María Fernanda Reyes, una de las pocas voces críticas. En el extranjero, medios como The Washington Post y El País cuestionaron la transparencia del proceso. Un editorial del New York Times tituló El Salvador, justicia sin jueces. Mientras tanto, en los canales oficiales se repiten los videos de las celdas del SECOT y las cifras de homicidios reducidos. La narrativa es clara, pero el silencio en torno a los huecos legales también lo es. En la celda 4B del módulo 3, Amaya Palacios no tiene espejo. Pero todos los días, a las 6, se mira en la superficie del balde de aluminio donde se lava la cara. Y en ese reflejo opaco, repite una frase que nadie oye. No se ha acabado. Cuando el avión militar aterrizó en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional de Ilopango, no hubo medios, ni sirenas, ni familiares esperando. Solo 2 camionetas blindadas del Ministerio de Seguridad y una fila de custodios vestidos, de negro, con los rostros cubiertos y armas largas cruzadas en el pecho. Dentro del fuselaje, junto a otros 5 deportados, venía Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias el Vampiro de Montserrat, cabecilla histórico de la MS-13, y último objetivo en una lista que la Embajada de Estados Unidos compartió en silencio, con el gobierno de El Salvador. Una lista que, según fuentes diplomáticas, no era solo criminal, sino política. La solicitud de desestimación de cargos en su contra fue firmada por el fiscal adjunto del Distrito Este de Virginia. Alegaba que su traslado a El Salvador era de interés estratégico. Sus abogados, por el contrario, denunciaron ante la Corte que la deportación equivalía a una sentencia de muerte. Pero el juez firmó la orden, y el avión partió esa misma madrugada. Cuando el ministro Gustavo Villatoro recibió a Arévalo en las instalaciones del SECOT, lo hizo sin cámaras, sin comunicado. El silencio era parte de la estrategia. Esa mañana, el presidente Bukele solo publicó una imagen. Una celda de concreto, sin ventanas, con un cubículo de metal oxidado como inodoro. La leyenda decía, «Bienvenido a casa, vampiro». Los analistas de seguridad detectaron el patrón. Con cada nueva captura, la narrativa estatal giraba menos hacia el debido proceso y más hacia el castigo ejemplar. Pero en Washington, un informe interno del Departamento de Estado alertaba sobre el creciente uso del sistema penal salvadoreño como herramienta de consolidación del poder presidencial. No se trata solo de pandillas, se trata de control, dijo bajo anonimato un asesor legal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Cada extradición es una concesión política, y Bukele está ganando terreno. En paralelo, el caso de César Antonio Larios, alias El Greñas, encendió otra mecha. Considerado un alto mando de la ranfla histórica de la MS-13, había sido capturado en Los Ángeles en 2023. Durante meses, su proceso avanzó en sigilo hasta que, sorpresivamente, la Fiscalía estadounidense pidió retirar los cargos. 5 días después, fue deportado a El Salvador y recluido también en el SECOT. Un cable diplomático filtrado a medios internacionales reveló la razón. La decisión obedece a consideraciones geopolíticas en coordinación con aliados regionales. Traducido al lenguaje institucional salvadoreño, significaba una sola cosa. Estados Unidos estaba cediendo terreno judicial a cambio de una estabilidad en cifras. Los efectos fueron inmediatos. En las calles de Soyapango y Mexicanos, donde la
MS-13 había sembrado terror durante 2 décadas. Los grafitis con las siglas de la pandilla empezaron a desaparecer. Algunos fueron tapados con pintura gris por brigadas municipales. Otros, arrancados por los mismos vecinos. En su lugar, comenzaron a verse consignas nuevas. Gracias, Bukele, y Secot, pase. Pero no todos celebraban. Un grupo de madres organizadas, bajo el nombre Justicia en Ausencia, publicó un comunicado denunciando la opacidad de los procesos. Nuestros hijos han sido capturados sin orden judicial, sin pruebas y sin juicio. Ahora los juzgan sin estar presentes. ¿Quién define quién? ¿Es culpable? El documento circuló en redes durante algunas horas, hasta que fue eliminado por supuesta incitación a la violencia. En Twitter, el ministro de Seguridad replicó: quienes defienden delincuentes son parte del problema. En la Asamblea Legislativa, el bloque oficialista presentó una nueva reforma al Código Penal. Propusieron legalizar el uso de pruebas obtenidas mediante mecanismos extraordinarios de inteligencia, sin necesidad de validación judicial previa. La diputada Marisela Guardado, del partido Nuevas Ideas, defendió la medida en el Pleno. Estamos en guerra. Y en la guerra, la ley se adapta a la amenaza. El debate duró menos de 1 hora. La reforma fue aprobada por 56 votos. Al día siguiente, la portada de diario El Salvador llevó el titular: Cárcel primero, juicio después. En contraparte, El Faro publicó un editorial titulado La legalización del abuso. El texto denunciaba el colapso del principio de presunción de inocencia. Lo que estamos viendo no es justicia acelerada, es justicia enterrada. Mientras tanto, en las oficinas de la Corte Suprema, un grupo de jueces en retiro elaboraba un informe confidencial sobre las reformas penales en curso. Uno de ellos, que habló bajo reserva, explicó: lo que está pasando es una reingeniería del Estado. Ya no importa si un juicio es justo, solo si es funcional al discurso del orden. La tensión escaló en la esfera internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron comunicados simultáneos condenando la nueva reforma. El Parlamento Europeo envió una nota diplomática solicitando explicaciones. Pero en Casa Presidencial, la respuesta fue un silencio absoluto. Solo el presidente tuiteó una frase en mayúsculas: nadie está por encima de la ley. Ni los jueces, ni los pandilleros, ni los periodistas. Esa noche, en el programa oficialista Pulso del Pueblo, un analista con voz grave sentenció: lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo paradigma. El Estado punitivo como garante de la paz. En la celda 7D del Secot, César Antonio Larios escribía con una uña afilada sobre la pared: la historia también se escribe en cemento. El documento llegó en un sobre sin remitente, con el escudo de la Policía Nacional Civil falsificado y una marca de agua invertida. 3 hojas impresas, sin membrete, sin firma, pero con contenido explosivo. Un listado de 37 nombres, todos internos del Secot, todos condenados en ausencia. Al lado de cada nombre, una columna que indicaba nivel de colaboración: alto, medio, nulo, y otra más inquietante: utilidad propagandística. El sobre fue recibido en la redacción de El Faro. Fue la editora de investigaciones quien lo abrió. La noche siguiente, en una sala de redacción a oscuras, encendió una lámpara de escritorio y leyó en voz baja, línea por línea, con la certeza de que estaba frente a una filtración del más alto nivel. No había duda. El documento cruzaba la frontera entre seguridad nacional y propaganda de Estado. El primer nombre de la lista era José Eliseo Amaya Palacios. Nivel de colaboración: nulo. Utilidad propagandística: alta. Al pie de la tabla, una nota escueta: no transferir a unidades judiciales hasta nuevo aviso. Mantener en módulo de alta exposición mediática. La redacción se movilizó en silencio. No había margen para error. En menos de 48 horas, publicaron la pieza bajo el título COT, el Teatro del Orden. El artículo documentaba cómo, al menos 23 reos,
habían sido clasificados no por su peligrosidad real, sino por su utilidad en el discurso oficial contra el crimen. Una página interna del Ministerio de Seguridad, a la que se accedía con contraseña, permitía a ciertos funcionarios seleccionar perfiles para ser mostrados en videos oficiales. El escándalo fue inmediato. En redes, el hashtag #PressSecotFiles alcanzó 500.000 de menciones en 24 horas. Congresistas estadounidenses pidieron suspender la cooperación en seguridad con El Salvador. En la Universidad Centroamericana, estudiantes organizaron un foro titulado Verdad, Castigo y Simulacro. Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación, no sobre la veracidad del documento, sino sobre la filtración ilegal de información confidencial. La editora de El Faro fue citada a declarar. Acudió con su abogado, pero también con una copia impresa del artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información. El periodismo no es delito, declaró ante los medios. 3 horas después, su casa fue registrada por la policía bajo orden judicial. Confiscaron sus dispositivos. El presidente tuiteó: "La verdad no teme a la investigación, pero los mentirosos sí deben temer a la justicia". En el Congreso, un diputado de Nuevas Ideas propuso una reforma express para penalizar la difusión de información que afecte la percepción de la seguridad pública. La norma fue aprobada en menos de 72 horas. Solo 7 legisladores votaron en contra. Uno de ellos, la diputada Reyes, declaró: "Nos acercamos peligrosamente a un estado donde la verdad es delito y la mentira ley". Desde Washington, el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó un informe titulado El Salvador, del autoritarismo funcional al autoritarismo pleno. En el documento, se advertía que la administración Bukele estaba utilizando el discurso antimaras para consolidar un aparato de control total. En medio de la tormenta, un nuevo video fue publicado por el gobierno salvadoreño. En él se veía a Eliseo Amaya Palacios caminando encadenado, bajo vigilancia, por un pasillo del SECOT. No hablaba. No miraba a cámara. Solo caminaba. La voz, en off, decía: "Este es el final de quienes causaron tanto dolor. Aquí no hay pactos, solo justicia". Esa misma noche, una fuente interna del penal contactó a la redacción de El Faro. El mensaje era corto, cifrado. Amaya no está en 4B. Fue movido a módulo 0. Aislado. Sin contacto. Sin juicio. En la madrugada, desde una celda sin número, visible, Eliseo Amaya escribió una palabra en el muro con una astilla de metal: simulacro. Días después, el gobierno anunció que había capturado a otros 3 cabecillas de pandilla en Estados Unidos. Ninguno fue juzgado allá. Todos deportados. Todos al SECOT. En la conferencia de prensa, el ministro Villatoro sonrió mientras mostraba sus fotos. "Cada uno de estos representa una victoria contra el crimen", dijo. Nadie preguntó por sus procesos judiciales. En las calles, la violencia seguía a la baja. Las extorsiones, reducidas. Las encuestas mostraban que 84% de Mío, la población respaldaba las medidas. Pero en un muro del centro histórico, apareció pintado un grafiti. Una celda vacía, un ojo observando y una frase: "Orden sin justicia es solo miedo". Y en el silencio de los pasillos del SECOT, donde no hay eco, ni nombres, ni calendarios, Eliseo Amaya Palacios se miró una vez más en el reflejo opaco del balde. Y como cada mañana, repitió su mantra: "No se ha acabado".